Colabora con las investigaciones y trabajo profesionales de Marte de Quien a través de Patreon en la descripción. Suscríbete a este canal de YouTube, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones. Beirut, nuevos hallazgos. Hace 7 meses se realizó un ensayo de avanzada nuclear en Siria, en una vasta llanura, y posteriormente contra barcos iraníes en el Golfo Pérsico. Se ignora en qué consiste la nueva arma utilizada, pero sí se sabe que se trata de un misil dotado de un componente nuclear táctico, cuya explosión provoca un hongo característico de las armas nucleares sin que llegue a las magnitudes de una bomba atómica, en el sentido estratégico. Tenemos la comparativa en imágenes, y además registro de que momentos antes, ciudadanos libaneses vieron en el cielo un dispositivo que cayó hacia el puerto de Beirut, independientemente de la humareda provocada por el llamado nitrato de sodio, el químico al que se le atribuyó el incidente. El periodista e intelectual francés Terry Meyssan, quien reveló las reales intenciones de la llamada Primavera Árabe y sigue de cerca los conflictos de esa parte de la región, asegura que esta arma fue utilizada en Beirut por primera vez en un medio urbano, y en un entorno muy particular que permitió a los operadores comprobar los efectos de la onda expansiva y de la vibración provocada por la explosión tanto sobre el suelo como por sobre el agua. Además de arrasar el puerto de Beirut, la deflagración dejó más de 180 muertos y alrededor de 5.000 heridos, y destruyó el sector este de la ciudad. También declaró que inmediatamente después del ataque, se activaron medios de difusión internacionales para esconder el crimen y propagar la versión de la explosión accidental de un cargamento de fertilizante nitrogenado. Como tantas veces ha sucedido, se designan falsos culpables, y la maquinaria mediática internacional repite incansablemente la mentira, cuando aún no se ha realizado ningún tipo de investigación seria. Recordemos, además, que el 29 de julio, el Congreso de Estados Unidos interpeló a los CEO de Amazon, Jeff Bezos, Alphabet, la empresa matriz de Google, liderada por Sundar Pichai, Apple de Tim Cook y Facebook de Mark Zuckerberg, por monopolio. Y es que, desde iniciada la emergencia sanitaria mundial, se han estado controlando, monitoreando y editando las opiniones tanto de usuarios y medios de comunicación independientes, o que no han estado de acuerdo con las tendencias globales. Recordemos también a David Brock, abogado y asesor político del Partido Demócrata, fundador de Media Matters para América. Esta empresa es un centro de información avanzada, dedicada a supervisar exhaustivamente, analizar y corregir la desinformación conservadora en los medios de Estados Unidos. En pocas palabras, censura. Ellos son los actuales responsables de la presión en redes sociales y en los buscadores del eliminado del mal llamado Pizzagate y las noticias relacionadas a la emergencia sanitaria mundial. ¿Quién financia a Media Matters? Open Society Foundation, del billonario George Soros. Con esta base de antecedente, es normal lo que comunica Terry Meyssan, otros periodistas y usuarios alrededor del mundo. Meyssan, sin embargo, sostiene que el atentado a Beirut fue organizado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia un depósito de armas de Hezbollah, la organización islámica musulmana chií libanesa que cuenta con poder paramilitar en el Líbano. Su tesis se sustenta en la imagen que vemos a continuación. Netanyahu había indicado el 27 de septiembre de 2018, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el punto de estallido nuclear del puerto de Beirut como un depósito de armas de Hezbollah. Pero con semejante aviso de ataque, ¿Hezbollah iba a seguir operando en esa zona del puerto, igual por 2 años? Para cualquiera, la respuesta es un rotundo no. La tesis, también, pierde sustento pues no se han encontrado armas a la fecha de emitido este reportaje. Lo que sí se ha encontrado es una red subterránea de salas de pánico construidas debajo de los almacenes portuarios señalados por Meyssan. Reiteramos, ningún arma. ¿Qué comunicaba esa red? ¿Para qué estaba diseñada? Es la misma pregunta que se hace la periodista Alex Crawford, de Sky News, quien ha estado cubriendo la situación del Líbano desde el ataque. But amidst the investigation, there's also an increasingly desperate search for survivors. They've already located what appears to be the start of an underground network of panic rooms built beneath the giant silo stores. Now they're trying to shift the piles of rubble and spilt grain laying on top so they can investigate. They know that there's a labyrinth of subterranean chambers here. They've discovered the opening of just one of them. And if you come a bit closer, you can see the top of what looks like the ceiling of one. En medio de este hallazgo, se han llevado muestras de granos tras los estallidos hallados en filtros de aire que están siendo analizados en distintos países. Las investigaciones siguen su curso. Un equipo especial de la ONU, con ayuda humanitaria, ya se encuentra allá.
Y lo más extraño es que el FBI también irá a contribuir en las investigaciones. Cabe señalar que Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, ya había señalado que el atentado, efectivamente, era un inminente ataque. Pero vayamos a los hallazgos de Alex Crawford, y a un dato importante a tener en cuenta. El servicio de mapas de Google no permite ingresar a ver la zona afectada más allá de una toma panorámica. Como vemos en las líneas azules, el servicio de buscador transnacional solo permite el tránsito observacional virtual por la línea azul. Pero eso no es solo lo sorprendente. También vemos el gran cerco de bares y centros nocturnos que existe cerca al puerto de Beirut, cerca al lugar del atentado. Tomemos el más cercano, que a simple vista pasa inadvertido. El Caffeine Coffee Roaster, aparentemente nombre común, pero que tiene registrado este tipo de videos. Existen estos locales que se dedican abiertamente a la prostitución. Entre 800 mujeres y menores, contando niñas y niños, han sido forzados a prostituirse en estas áreas. Las cifras son difíciles de verificar debido a la naturaleza oculta del problema. Así lo relató el 11 de febrero del 2020 Daniela Sala, periodista de Al Jazeera, dando cuenta de las personas que eran vendidas como esclavas sexuales en el Líbano. El tema es conocido. El tráfico sexual en el puerto es moneda corriente, según informó la General Directorate of General Security, GS, y la Internal Security Forces, ISF de Beirut, entidades que informaron que la mayoría de personas son de origen libanés y sirio. La difícil situación que atraviesan las personas que son obligadas a prostituirse tras ser traficadas se ve agravada en la forma en la que se aplica la ley en el Líbano. El artículo 523 del Código Penal libanés penaliza a toda persona que practique la prostitución secreta o la facilite. El castigo es una pena de prisión que va desde 1 mes a 1 año. No es ilegal trabajar como prostituta con licencia, pero dado que el gobierno no ha emitido ninguna de esas licencias desde la década de 1970, quienes trabajan como prostitutas son vulnerables a ser arrestadas y castigadas. La prostitución se legalizó en el Líbano después de la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno decidió que concentrar a las prostitutas en el barrio rojo del centro de Beirut antes de que fuera destruido en la guerra civil, protegería a las mujeres libanesas de los soldados franceses y senegaleses. Según la ley de prostitución libanesa de 1931, los burdeles se dividieron en 2 grupos, burdeles públicos y casas de escolta. La ley también establece condiciones para quienes trabajan fuera de los burdeles, dividiéndolos en grupos de trabajadores, niñas de café, amantes y artistas. Después de la Guerra Civil del Líbano, que duró de 1975 a 1990, la prostitución secreta, es decir, sin licencia, se convirtió en un crimen. Cientos de mujeres ingresan obligadas al Líbano cada año de Europa del Este y Marruecos, según investigaciones, con visa de artista para trabajar como bailarinas en clubes. Artiste es ampliamente entendido como un eufemismo para prostituta. Regresemos a los túneles descubiertos por la periodista de Sky News, Alex Crawford, ahora que tenemos un contexto mayor sobre el tráfico de personas en Líbano. En 2016, el Servicio Secreto de Estados Unidos reveló los alias que usa para referirse a distintos políticos dentro de su designación federal. Tenemos que a Donald Trump se le conoce como mogul, que es magnate, Michelle Obama, renacimiento, Hillary Clinton, evergreen, y Bill Clinton, eagle. Esta información fue divulgada tanto en medios como The Washington Post, The Huffington Post, entre otros, y no solo de una manera aparentemente anecdótica, sino vinculada a los hallazgos de sus correos electrónicos y al trato que se le daba durante sus operaciones. Hillary Clinton, además, trabajó muy cerca en el conflicto de Beirut y el Lejano Oriente, precisamente desde el 2018, junto a Barack Obama, como data el documental The Secretary, o The Secretaria, un viaje con Hillary Clinton desde Beirut al corazón del poder estadounidense. Evergreen, además, es el nombre de Evergreen Group, un conglomerado al que pertenece Evergreen Marine Corporation, una empresa multinacional taiwanesa de transporte y envío de contenedores desde Taiwán. Sus principales rutas comerciales son Lejano Oriente, América del Norte, América Central y el Caribe, las rutas del Mediterráneo, el Golfo Pérsico, Mar Rojo, entre otros, con más de 240 puertos en todo el mundo en 80 países. En Beirut, específicamente,
opera el Phoenician Maritime Agency, una agencia marítima de la localidad portuaria, como señala en su mismo sitio web. Otra subsidiaria es Evergreen Aviation, un servicio de recondicionamiento de aeronaves y envío de paquetes a distintas partes del mundo, que opera públicamente desde el Clinton National Airport. Pertenece a Bill y Hillary Clinton. ¿Se acuerdan cuál era el alias de Bill Clinton? ¿No era Eagle? Pues Evergreen Eagle también estuvo operando de manera activa una temporada. Como es evidente, la conexión entre Evergreen y los Clinton es clara. Los contratos entre empresas no se dan por sí solos o aparecen de repente. Sigamos con el análisis. Otras divisiones de Evergreen Group se fusionaron y convirtieron en Evergreen Line, que opera como SAMAR en Haití tras fusionarse con esta empresa. El mismo modus operandi que en Beirut, misma empresa y mismos contenedores, pero con distintas apariencias. ¿Qué sabes de Haití? Sabemos que la Fundación Clinton está involucrada en el escándalo de haber recibido millonarios fondos para la caridad que no fueron utilizados. Laura Silsby Gayler, operativa de la Fundación Clinton, fue acusada de sacar 33 niños de la isla a Estados Unidos. No se encontraron papeles de adopción. Su organización New Life Children's Refuge era respaldada por Alert Amber. Su abogado fue Jorge Puelo, convicto pedófilo, según los cables revelados por Wikileaks. Toda esta información y más la revelamos en nuestro reportaje El Otro Documental. Lo que sabemos de Evergreen y los Clinton, además de las conexiones anteriores, son dos testimonios. El primero es el de un hombre, que data de poco más de un mes antes del atentado en Beirut y bajo el contexto de emergencia sanitaria mundial, en el que alerta que en las próximas semanas se sabrá sobre este caso. This one's empty. You'll notice the name, Evergreen. Evergreen was Hillary Clinton's Secret Service name. If you Google Evergreen, you're going to see thousands of pictures of these containers on boats. Some of those boats are owned by Paul Martin, our former Prime Minister. Inside those containers, children. There's 40,000 children's foundations in Canada. Now these containers have been coming and going from Canada. Paul Martin knew about it. John Chrétien knew about it. Stephen Harper knew about it. Peter MacKay knew about it. Justin Trudeau knew about it. And that fat-ass Kim Campbell knew about it. And they let it happen. This is what's going on. We're shut down for a virus while the Marines are rescuing millions of children from the underground. That's not all. There's millions of adults in the underground. That's not all. There's millions of children in Canada that are being trafficked currently by these gay lawyers and CAS agencies across Canada. You're going to hear about it in the States first, but you're going to wake up in a week or so, and a lot of people are going to be gone. And when they're gone, you're going to know why. Some people think this could possibly be a big UN takeover, but if it is, well, there's 300 million Americans that aren't going to agree with that. El otro es un trabajador de carga de contenedores, quien a través de las redes sociales dio a conocer, también antes del atentado, sobre el tráfico de niños en contenedores a través del grupo Evergreen. One of the most overlooked aspects of human trafficking is the method of transportation. How are they moving these people all around the world? I believe it's through container ships. I'm currently standing on a container ship with roughly 10,000 containers. Maybe 5 to 10% of the cargo that comes in and out of the United States is scanned, x-rayed, and looked at by CBP. Any one of these containers you see on this ship could have about 75 people in it. We know, I've talked to CBP agents before, they have found containers with advanced life support systems, food and supplies for these people to live in these containers for a substantial amount of time while they move from port to port. I believe it's a huge problem. I honestly believe, I have seen with my own eyes, I have seen families, I have seen children, we've seen stowaways, and it really makes you wonder, is this how they're moving them all? Right here. O este video, captado por una persona que rescató, en Beirut, a niños de un contenedor, que muestra claramente cómo los trafican. Evergreen, recientemente, el 22 de julio del 2020, ha publicado un estudio justificando una pérdida de 42 contenedores en el año 2017, producto de las mareas y la poca seguridad de su transporte, en el cual señala que atenderá las recomendaciones que se le han indicado. ¿Quién confiaría en una empresa de carga marítima que pierde 42 contenedores por fallas en su sistema de seguridad
y se demora 3 años en emitir un informe? ¿Cuándo emitirán los informes de los siguientes años hasta la fecha? No es la primera vez que se denuncia tráfico humano a través de contenedores. La verdad es cruda y no aceptarla sería ser cómplice. Indicios y evidencias existen. The Telegraph y Daily Mail revelaron que niños africanos llegaron a Irlanda del Norte en contenedores en octubre de 2019. En febrero de 2018, nos enteramos que empresas de contenedores chinos traficaron cadáveres sin autorización de sus familiares a distintas partes del mundo. 4 años antes, en el 2014, según detalla Inquisitor, trabajadores portuarios encontraron a un grupo de niños dentro de un contenedor, que descubrieron tras oír sus gritos. El hecho sucedió en Londres y salió en distintos medios. Los hallazgos y descubrimientos de niños que son envueltos, amarrados y empaquetados para luego ser dejados dentro de contenedores con motivos de tráfico no es tema de este año. Ha sido una modalidad que tiene varios años de impunidad, dolor e indiferencia. Luego del 4 de agosto, el día en que el atentado en Beirut sucedió, se hallaron contenedores, entre ellos de Evergreen. Beirut es uno de los puertos más importantes del mundo y está cercado por lugares nocturnos. Una ciudad donde el tráfico de personas es moneda corriente y la prostitución de fácil acceso y disfraz. Se ha hallado una red de túneles bajo tierra, y no armas, apenas a una semana del incidente, y se sabe que Hezbollah no opera en el puerto desde hace 2 años. Con menos información que todo lo recopilado en este reportaje, las autoridades investigan. Con menos información que la expuesta, se difunde en redes sociales cualquier otro caso que no se corrobora. ¿Por qué hay una insistencia en no querer tocar ese tema? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el gobierno de Beirut solo dimitió ante las protestas que dejaron? Además, maltrata hacia sus manifestantes. ¿Qué harán las delegaciones de la ONU y el FBI, respectivamente, en el Líbano? ¿Qué es lo que nos quieren ocultar? Pero que a todas luces ya lo estamos viendo. Colabora con las investigaciones y trabajo profesional de Marte de Quien a través de Patreon en la descripción. Suscríbete a este canal de YouTube, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones.